Hola a todos, bienvenidos al tercer video de Circuitos Electrónicos 2, capítulo 1, parte 3, amplificadores. El procesamiento analógico más importante es sin duda la amplificación, ¿ya? Que se utiliza, por ejemplo, para tratar las señales de baja amplitud y energía de los transductores. Como lo primero que queremos hacer con los sistemas electrónicos es amplificar señales desde el mundo real, ¿ya? Obtener señales del mundo real, quiero decir. Entonces la amplificación es lo mínimo que deberíamos poder hacer, ¿ya? Para poder tomar esas pequeñas señales y poder procesarlas de mejor manera con los sistemas electrónicos como sistemas digitales, conversores AD, etc. Eh, y el primer requerimiento de un amplificador es su linealidad. Esto es que represente lo más fielmente las variaciones de la señal original. Cualquier diferencia no lineal se conoce como distorsión. Entonces vemos que tenemos una señal de entrada, BI, ¿ya? Y queremos una señal de salida, BO, que sea amplificada, o sea, que tenga una magnitud mayor que la original, pero a la vez que no se distorsione. Así que para lograr eso, para lograr la linealidad, nosotros necesitamos entonces que el escalamiento sea constante, ¿ya? Que tengamos un factor de escala A, que en este caso sería la ganancia del amplificador. Entonces vamos a distinguir dos tipos de amplificadores, un amplificador de voltaje y otro de potencia. Entonces los amplificadores de voltaje, su tarea es, como dice el nombre, amplificar una pequeña señal de voltaje a una mayor, ¿ya? Por ejemplo, los preamplificadores de guitarra o preamplificadores de micrófono, ya en el caso del audio, o cualquier circuito de adaptación de sistemas de sensorización, de sensores o de instrumentación, también valen en el caso de que los sensores entreguen señales de voltaje, ¿ya? Y estos circuitos entonces, amplificadores de voltaje, se encuentran, por ejemplo, en las entradas de los sistemas electrónicos, por ejemplo, los front-end que se llama, ¿ya? Se llama front-end o sistemas de entrada del circuito, porque el primer sistema electrónico que ve, por ejemplo, un sensor o un transductor sería entonces este circuito, ¿ya? Por eso se llama el front-end. Algunas tareas de los amplificadores de voltaje es, por ejemplo, no generar una carga al transductor, ¿ya? Esto quiere decir que no sacarle mucha corriente o más corriente de la que puede entregar el transductor. Por lo tanto, tiene que tener una alta impedancia de entrada, en general. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más en detalle un poquito más adelante, pero les adelanto eso, ¿ya? La idea de no sacarle más corriente al transductor de lo que puede entregar es para que el sensor no se distorsione, ¿ya? También es limitar el ancho de banda, ¿ya? Para reducir ruido. Esto quiere decir de que si vamos a amplificar una señal en un rango de frecuencias útil, por ejemplo, el caso del audio de 20 Hz a 20 kHz, entonces no tenemos por qué amplificar señales más allá de los 20 kHz que nos pueden aportar solamente ruido, ¿ya? Entonces, este amplificador de voltaje, además, en general los amplificadores en general, no solamente el de voltaje, el amplificador en general va a limitar también el ancho de banda. Y bueno, la idea también es amplificar la señal para una etapa siguiente. En general, los sistemas de amplificación se hacen en varias etapas. Así que la idea es dejar la señal suficientemente amplia para la siguiente etapa, que puede ser, por ejemplo, un conversor AD. El amplificador de potencia, por otro lado, su objetivo no es amplificar voltaje, sino que suministrar corriente, ¿ya? Corriente y voltaje, pero al mismo tiempo, o sea, en el fondo, suministrar potencia, ¿ya? En general, en los amplificadores de potencia o en las etapas de potencia, el voltaje de salida no es muy distinto al de entrada, ¿ya? Incluso puede ser ganancia de voltaje 1, ¿ya? Eso es un caso típico de los equipos de música también, ¿ya? Donde en la etapa de potencia, a la que se conectan los parlantes finalmente, la entrada de la etapa de potencia es un voltaje que también se ve reflejado a la salida de la etapa de potencia, o sea, los que ve básicamente los parlantes. Entonces uno dice, bueno, si no amplifica voltaje, ¿cuál es la idea? La idea es suministrar corriente que viene desde las fuentes de tensión del sistema electrónico, ¿ya? Cosa que no pueden hacer, por ejemplo, la etapa anterior, por ejemplo, el amplificador de voltaje no puede suministrar mucha corriente, solamente se encarga de amplificar voltaje. La etapa de potencia, en cambio, se encarga de mantener ese voltaje, pero además suministrar mucha corriente, ¿ya? Es un caso clásico de las etapas de salida, entonces, de los circuitos electrónicos, que también se le llama back-end, que es el fondo la salida final del sistema electrónico, ¿ya? Y como decía, la tarea principal es suministrar potencia a las cargas, ¿ya? Por ejemplo, RLs pequeños.
Em, Veamos, entonces, los amplificadores entonces se pueden modelar como una red de dos puertos. ¿Ya? En la configuración diferencial, que es la que vemos aquí en la figura, la señal de entrada se expresa como dos terminales de entrada. Así que tenemos, en el fondo, que vamos a amplificar una diferencia de potencial expresado en dos terminales. ¿Ya? Y la salida también son dos terminales que, en el fondo, un potencial que se expresa en dos terminales de salida, como ahí está en la figura. Esa sería la configuración diferencial. En cambio, tenemos, en realidad la más común, ¿ya? Es cuando tanto la salida como la entrada están referenciadas a un punto en común, que en este caso sería la Tierra. Por lo tanto, no necesitamos expresar dos entradas o tener dos terminales de entrada y dos terminales de salida, sino que basta con un terminal de entrada, ¿ya? Y un terminal de salida. Y en ese caso se entiende que estos terminales están referenciados al punto en común, que en este caso es la Tierra. Por lo tanto, esta forma de graficar o de representar un amplificador tiene solamente un terminal de entrada, una salida y el punto en común, mientras que el amplificador diferencial tiene dos terminales de entrada y dos terminales de salida. Y ambos casos se pueden representar con una red de dos puertas. Em, entonces, bueno, el amplificador lineal recibe una señal BI, como aquí se observa en el diagrama, y entrega una señal BO, ¿ya? Como vemos acá, sobre una carga RL. Ahí está la carga RL, ¿ya? Entonces vamos a definir la ganancia de voltaje como la relación entonces entre la señal de salida BO sobre la señal de entrada BI, ¿ya? Y eso se ve reflejado también entonces como la pendiente de la curva de la función característica del amplificador, en este caso de la función de transferencia. Tenemos un BI que es el voltaje de entrada, BO que es el voltaje de salida, entonces esta pendiente es la ganancia, podemos ver ahí, AB, que es la relación entre BO y BI. Entonces, observen que aquí el cruce es en 0 volt de entrada significan 0 volt de salida, pero podría ser que esta función característica estuviese desplazada, ¿ya? Para arriba o para abajo en realidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, para un voltaje BI, ¿ya? De 0, podríamos tener un voltaje de salida no igual a 0, sino que desplazado en un voltaje X, no sé, un volt o menos un volt o lo que sea, ¿ya? En ese caso, si la pendiente está desplazada, si tenemos un offset o si tenemos un desplazamiento de los voltajes de entrada o de salida, la ganancia AB sigue estando definida como la pendiente, ¿ya? Por lo tanto, la ganancia no va a estar afectada porque la salida tenga un desplazamiento constante de voltaje, ¿ya? Eso es importante porque muchos amplificadores de voltaje em, necesitan un punto de operación, ¿ya? Un offset, un voltaje de entrada desplazado o un voltaje de salida desplazado, ¿ya? Para operar, para amplificar una señal alterna. Y en el caso de la ganancia de este amplificador no influye cuál es ese desplazamiento de voltaje constante. Solamente influye cuánto es la ganancia, o sea, cuánto se amplifica la señal alterna de salida con respecto a la de entrada. Más de esto vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, un amplificador puede aumentar la potencia y la corriente, ¿ya? De una señal de salida, dado que se alimenta por una fuente de energía externa, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando tenemos un amplificador de potencia, ¿ya? Entonces vemos que tenemos una señal que está entregando una cierta potencia. Bueno, al revés. Definamos qué es un amplificador de potencia. Un amplificador de potencia se refiere a que nosotros aplicamos una pequeña señal, ya que entrega una cierta potencia, en este caso un voltaje con una cierta corriente. Si esa corriente en general es pequeña, entonces la potencia, el producto del V por I, va a ser pequeño, ¿ya? Pero necesitamos que suministre harta potencia a una carga RL, ¿ya? Por lo tanto, lo que va a lograr es que la corriente sea mucho mayor y el voltaje, por ejemplo, podría ser igual. Entonces, ¿cómo aumentamos la potencia? Si fuese un sistema pasivo no podría ser. O sea, el balance de energía significa de que la energía que entra tiene que ser igual a la energía que sale. En este caso se puede aumentar la potencia porque tenemos una fuente de tensión externa, ¿ya? Que es en este caso VSC. Por lo tanto, la corriente o la potencia adicional que se le aporta a la carga RL proviene de esta fuente, ¿ya? Esa es la explicación de las fuentes de potencia, que en el fondo no es que lo provean el mismo amplificador, sino que viene desde una fuente externa.
Entonces la ganancia de potencia se define como la potencia en la carga, ¿ya? PL en este caso, sobre la potencia de entrada. En este caso, potencia de entrada se refiere a la potencia que genera la fuente BI, ¿ya? O sea, el BI por el II, ¿ya? BI por II. En este caso no se considera entonces el aporte de energía desde la fuente externa todavía. Así que simplemente observamos o vemos el cociente entre la potencia que recibe la carga y la potencia que entrega la fuente a este amplificador. Por otro lado, la ganancia de corriente se define entonces como simplemente el cociente entre las corrientes. Nosotros observamos cuál es la corriente de salida del amplificador y observamos cuál es la corriente de entrada del amplificador, ¿ya? Entonces la ganancia de corriente es el cociente entre estos dos. Y finalmente existe una relación entre la ganancia de voltaje, corriente y potencia, que es que la ganancia de potencia es igual a la ganancia de voltaje por la ganancia de corriente, ¿ya? Esto es en veces, ¿ya? Vamos a hablar adelante sobre decibeles, pero en este caso estamos hablando de veces. Por ejemplo, si la ganancia de voltaje de este sistema que estamos viendo acá fuese 2 veces y la ganancia de corriente fuese 10 veces, entonces la ganancia de potencia van a ser 20 veces. Bueno, la ganancia de un amplificador es la razón entonces entre las cantidades de dimensiones semejantes. Por ejemplo, volts de salida respecto a volts de entrada, o amperes de salida con respecto a amperes de entrada, depende del tipo de amplificador. ¿Ya? Puede ser un amplificador de corriente también, que lo vamos a ver en el siguiente video. El asunto es que entonces las unidades de la ganancia de estos amplificadores son adimensionales, ¿ya? No tienen dimensiones, por lo tanto se cuantifica en veces. Entonces, un amplificador tiene una ganancia de 10 veces, 2 veces, una vez, 0,5 veces, podría también no amplificar, sino que atenuar, ¿ya? O podría ser negativo, podría ser menos 5 veces, menos 10 veces. Y en ese caso, bueno, como vamos a ver adelante, significa que simplemente estamos cambiando la fase de la señal que estamos ingresando. Entonces, se ve en veces, pero también se puede ver, como para hacer énfasis en el tipo de amplificador, se puede también dimensionar como volts sobre volts, o amperes sobre amperes, o watts sobre watts, ¿ya? Como dice, para hacer énfasis sobre el tipo de cantidad que se está amplificando. Un amplificador de corriente que recibe corriente de entrada y entrega corriente a la salida. Entonces podemos decir que es 10 amperes sobre amper en vez de 10 veces. Entonces también se suele expresar la ganancia de forma logarítmica, ¿ya? Con unidades de decibeles. Entonces las fórmulas para convertir veces a decibeles son las siguientes. En el caso del voltaje, tenemos entonces que 20 por el logaritmo del valor absoluto, aquí esta rayita son valor absoluto, ¿ya? De entonces las veces, no sé, la ganancia de voltaje en veces, por ejemplo, VO sobre VI, acá, tantas veces, sacamos el valor absoluto, o sea, si son menos 20 veces, entonces en realidad a nosotros nos interesa solamente la magnitud, el 20. El logaritmo de 20, entonces sería, después lo multiplicamos por 20 y eso nos da el valor de ganancia en decibeles, ¿ya? Lo mismo con la corriente, entonces la relación de la corriente de salida con la corriente de entrada, ¿ya? Valor absoluto de esto, logaritmo, finalmente multiplicado por 20. Y como saben, ya lo han visto en otras asignaturas, el caso de la potencia, entonces, en vez de tener un factor 20, tiene un factor 10, ¿ya? La potencia de salida, con respecto a la potencia de entrada, también en valor absoluto, y logaritmo de esto y lo multiplicamos por 10. Otra forma de verlo, así más rápido que uno se pueda acordar, es que 10 veces, podrían, no sé, dibujar una tablita si quieren, 10 veces significan, entonces nosotros reemplazamos aquí 10, entonces estos logaritmos son en base a 10, ¿ya? Así que 10 elevado a qué cosa nos da 10, significa que 10 elevado a 1 nos da 10, por lo tanto el resultado de este logaritmo es 1, lo multiplicamos por 20 y nos da entonces 20 decibeles. ¿Qué quiere decir? Que entonces 10 veces equivale a 20 decibeles. 100 veces equivale a 40 decibeles. 1000 veces equivale a 60 decibeles. Y así vamos aumentando de 20 en 20. Le vamos agregando ceros al número de veces, ¿ya?
Así que al revés, pues si ustedes tienen, por ejemplo, 60 decibeles, bueno, 60 lo dividen en 20 les da 3, por lo tanto 10 elevado a 3 nos da 1000. 1000 veces es igual a 60 decibeles. En el caso entonces de la potencia, en vez de, como les decía, en vez de 20, es 10 el factor. Entonces, de nuevo, recordar, bueno, que la ganancia en veces, si es que es negativo, significa un desfase de 180 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si ingresamos una señal sinusoidal, ¿ya? Em, entonces, en la entrada del amplificador, y este amplificador tiene ganancia negativa, va a salir la salida, la misma sinusoidal va a salir, bueno, amplificada por la ganancia a la salida, pero desfasado en 180 grados con respecto a la entrada, ¿ya? Eso significa el negativo en el número de veces de las veces, ¿ya? Mientras que decibeles negativos, ¿ya? Eso era veces negativas, ¿ya? O sea, por ejemplo, menos 20 veces, menos 3 veces, menos 10 veces. Mientras que decibeles negativos, ¿ya? Menos 10 decibeles, menos 3 decibeles, no significa lo mismo, significa atenuación, ¿ya? Por ejemplo, 20 decibeles significa 10 veces más y menos 20 decibeles significa un décimo, ¿ya? Menos 40 decibeles significa un cienavo y menos 60 decibeles significa un milavo, o sea, una parte en mil, ¿ya? Así que en decibeles, valores negativos tienen una implicancia diferente a valores negativos de la ganancia en veces, ¿ya? Ok, entonces aquí un ejemplo de la ganancia en decibeles, ¿ya? La forma de los decibeles entonces de potencia usa el factor 10 en vez de 20, un poco para explicar eso, por qué se utiliza el 10 y no se utiliza el 20 para la potencia. Y es para preservar la consistencia de decibeles de voltaje corriente o de potencia. O sea, si nosotros vamos a hablar de un sistema que aumentó tantos decibeles, ¿ya? En general, a uno le entra la duda, cuando no tiene mucha experiencia con decibeles, es si que está refiriendo a decibeles de voltaje o decibeles de potencia. Entonces, aquí el ejemplo para aclarar un poco eso. Veamos, calcular entonces el aumento en voltaje y potencia de una carga RL de 100 ohm si ésta pasó de tener un voltaje inicial V1 de 1 volt a uno final V2 igual a 2 volt, ¿ya? O sea, tenemos una carga, independiente del amplificador o cuál es la circunstancia. Tenemos simplemente una R que tenía un voltaje inicial de 1 volt y pasó a tener un voltaje final de 2 volt. Entonces me preguntan, ¿cuántos decibeles aumentó en voltaje esa, esa señal sobre esa resistencia? ¿Y cuántos decibeles aumentó en potencia sobre la misma resistencia? ¿Ya? De pasar de 1 volt a 2 volt. Aquí está la solución. Entonces, si calculamos el aumento de decibeles en voltaje, utilizamos la fórmula 20 logaritmo de 2 sobre 1 y nos da entonces 6 decibeles. 6 decibeles, ustedes tienen que recordar, es aumentar al doble, ¿ya? El doble siempre son 6 decibeles. Entonces, de pasar de 1 a 2, significa que aumentó en 6 decibeles de voltaje. Y ahora queremos saber, bueno, cuánto aumentó en potencia. Entonces, para calcular el aumento de potencia, primero tenemos que calcular cuál fue la potencia inicial, P1. Utilizamos la fórmula de B cuadrado sobre R y nos da que era 10 miliwatts, ¿ya? La potencia final, después de que aumentó a 2 volts, entonces B cuadrado sobre R nuevamente, tenemos 40 miliwatts, ¿ya? Así que pasamos de 10 miliwatts a 40 miliwatts. Y ahora utilizamos la fórmula de decibeles en potencia, que utiliza el factor 10, y comparamos los 40 con los 10, son en realidad un aumento de 4 veces, y eso nos va a dar entonces un aumento en potencia de 6 decibeles, ¿ya? Así que, en realidad, este aumento de voltaje sobre una resistencia generó, utilizando esta fórmula, un aumento de 6 decibeles ya sea en voltaje o ya sea en potencia. Y ese es precisamente el objetivo de utilizar el factor 10 y no 20 en la fórmula de potencia. Es que los decibeles sean los mismos, ¿ya? Entonces, como dice al final, por lo tanto, cuando se dice que la señal aumentó en 6 decibeles, no es necesario especificar si son decibeles de voltaje o de potencia, ya que la cantidad es la misma, ¿ya? O sea, en el fondo, en un sistema electrónico decimos que, por ejemplo, en el caso de cuantificar el ruido en una señal, ¿ya? El ruido, por ejemplo, por algún factor, tenía un valor RMS tanto, y luego ese valor aumentó, el voltaje de ruido aumentó al doble, ¿ya? Aumentó en 6 decibeles. Entonces, si ese ruido se expresa, por ejemplo, sobre una carga,
La potencia en realidad aumenta 4 veces, ¿ya? Pero también nos referimos a que aumentó 6 decibeles en potencia, ¿ya? Así que en realidad no hay que andar diferenciando la potencia o el voltaje. Nosotros simplemente decimos que aumentó el ruido en 6 decibeles y punto, ¿ya? Y eso es un poco una de las tantas cosas prácticas que tienen los decibeles, de que sirve para ambos casos, digamos, para voltaje, cuantificar voltaje o potencia. Ya, y aquí una advertencia, este ejercicio pregunta sobre el aumento de potencia sobre una resistencia RL de un instante a otro, ¿ya? Que es distinto a lo que vimos anteriormente sobre los amplificadores de potencia, donde preguntan cuál es la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida, ¿ya? Es levemente distinto porque no aplica la misma regla que acá, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando nosotros queremos cuantificar cuál es la potencia de salida respecto a la entrada, también utilizamos la fórmula de 10 logaritmo y todo eso, ¿ya? ¿Ok? Lo que no se cumple es que un aumento de tantos decibeles en la ganancia de voltaje después se traducen a la misma cantidad de decibeles en la ganancia de potencia, porque en realidad en ese caso lo que estamos observando es algo distinto a lo que estamos observando en este ejemplo, ¿ya? Así que lo que vemos en este ejemplo en realidad es más general, ¿ya? Cuando se entiende de los 6 decibeles tanto de voltaje como de potencia, que es lo mismo, ese es como el más general de los casos, ¿ya? Como en los sistemas de telecomunicaciones y todo eso. Lo anterior del amplificador de potencia en realidad es una cosa bien particular. Ok, entonces hablamos sobre la fuente de alimentación de los amplificadores, lo que ya les mencioné, que los amplificadores entonces no generan energía por su cuenta, sino que obtienen la energía desde una fuente externa de voltaje, ¿ya? Una fuente positiva y negativa en general. Ya los amplificadores, podemos decir en general, de voltaje por ejemplo, o de potencia, necesitan estar conectados a fuentes positivas y negativas para poder generar señales positivas y negativas a la salida, ¿ya? Entonces, respecto a las potencias y el balance de potencias de este sistema, tenemos que la potencia que utiliza un amplificador, entonces se cuantifica simplemente como la potencia de la fuente positiva, que en este caso es el voltaje de la fuente positiva más la corriente que entrega esa fuente positiva, la fuente que está acá arriba, sumado al voltaje de la fuente negativa por la corriente de la fuente negativa, ¿ya? Aquí ambas potencias les tiene que dar positivo, ¿ya? Porque ambas fuentes están entregando energía. Una fuente, o sea, una potencia negativa, recordemos, significa que estás absorbiendo energía. Así que aquí, por ejemplo, podríamos tener 10 volt y supongamos un caso extremo, 1 ampere. En ese caso estaríamos entregando 10 watts desde la fuente positiva. Y abajo podríamos tener menos 10 volt y podríamos estar consumiendo menos 1 ampere, ¿ya? Y si multiplicamos los dos también nos va a dar 10 watts. Por lo tanto, el suministro de potencia de ambas fuentes serían 20 watts, porque sumamos las dos potencias. Entonces las potencias entrantes igualan a las salientes, ¿ya? Eso quiere decir que las potencias que suministran las fuentes de alimentación DC, ¿ya? Sumado a la potencia que suministra la señal de entrada, en este caso es VI, ¿ya? VI es la señal entonces que tenemos, por ejemplo, del transductor, y aquí va a circular una corriente II que es consecuencia a la resistencia de entrada que puede tener el amplificador, ¿ya? Entonces, la corriente de entrada en este caso no va a ser como que el transductor en este caso le esté forzando una corriente, sino que la corriente es consecuencia del voltaje que uno está suministrando por medio de esta fuente de voltaje VI y la impedancia de entrada que tenga el amplificador. En fin, esa corriente y ese voltaje de entrada van a generar una potencia PI. ¿Okay? Y por el otro lado tenemos las potencias que se disipan, o sea, que salen del sistema. Tenemos la potencia de la carga PL, ¿ya? Que es entonces el voltaje sobre la resistencia RL y la corriente que entra a esta resistencia. Y tenemos la potencia disipada finalmente por el amplificador, ¿ya? Que en este caso es la diferencia de todas estas, ¿ya? Nosotros podemos cuantificar cuánto es PL, cuánto es PI, cuánto es PDC, pero no podemos cuantificar directamente cuánto es P disipada, que es lo que disipa el amplificador, porque no sabemos cómo son los circuitos por dentro. Nosotros estamos utilizando una abstracción del amplificador, o sea, una generalización. Así que este P disipado en general se obtiene restando las otras potencias que sí podemos calcular. Y por último, la eficiencia del amplificador se calcula como PL sobre PDC,
¿Por qué solamente estos dos términos y no los otros dos, el PI y el P disipado? Porque PI para empezar es muy pequeño con respecto a las otras potencias, ¿ya? Así que es despreciable. Así que en realidad podríamos haber puesto PdC más PI en el denominador, pero en realidad PI siempre es despreciable, así que se omite, ¿no? Y tenemos entonces la potencia de la carga, esa sí que es la potencia útil. A nosotros entonces nos interesa comparar cuánto es la potencia útil, en este caso el de la carga, sobre la potencia total que estamos entregando al sistema, que como dijimos vamos a considerar solamente la potencia que entrega las fuentes. Y eso por el 100% y podemos obtener entonces cuál es la eficiencia del sistema. Aquí hay un ejemplo sobre eso, fuentes de alimentación. Aquí dibujamos el circuitito pequeño de la diapositiva anterior para tenerlo como de referencia. Y el ejemplo dice, considere un amplificador que opera desde fuentes de potencia de más o menos 10 volts, ¿ya? O sea, 10 volts arriba, menos 10 volts abajo, ¿ya? Se alimenta con un voltaje senoidal que tiene un voltaje peak, o sea, un volt peak, y entrega una salida de 9 volt peak, ¿ya? A la carga de 1 kilo ohm. O sea, dice que tiene entonces un voltaje de 1 volt peak de entrada, ¿ya? Aquí hay una señal senoidal de 1 volt peak de entrada, y genera una señal senoidal de 9 volt peak de salida sobre esa resistencia RL, ¿ya? Y la resistencia RL es de 1 kilo ohm. El amplificador entonces toma una corriente de 9,5 mA, y ahí le puse una estrellita, que los 9,5 son miliamperes RMS, ¿ya? O sea, en general, ustedes si observaran las corrientes en un amplificador real, verían que la corriente no es constante, sino que cambia en función a la corriente que sale por la carga, ¿ya? Si es una corriente senoidal que sale a la carga RL, entonces vamos a tener que, si es una sinusoide positiva, estamos en el semiciclo positivo, por ejemplo, entonces va a aparecer una corriente también senoidal. El semiciclo positivo va a aparecer en la fuente de tensión acá arriba, B1, mejor dicho. Y cuando sea el semiciclo negativo, entonces van a ver que la corriente absorbida por la fuente negativa también va a tener la forma de un semiciclo negativo. Así que en realidad no es constante, sino que tiene distintas formas. Pero para este ejercicio lo que nos interesa es que es el valor RMS, porque con el valor RMS nosotros podemos obtener entonces las potencias. Para eso son los valores RMS, para poder calcular potencias de forma rápida. Entonces, el amplificador toma una corriente de 9,5 mA RMS de cada una de sus dos fuentes de potencia, ¿ya? Y se encuentra entonces que la corriente de entrada del amplificador es senoidal con 0,1 mA peak, ¿ya? O sea, aquí aparece también una corriente senoidal, ¿ya? Que es la consecuencia de la impedancia de entrada, y es entonces 0,1 mA peak, ¿ya? Es la amplitud entonces de la función de corriente. La pregunta es, entonces, encuentre la ganancia de voltaje, de corriente, la ganancia de potencia y la potencia tomada desde la fuente DC, la potencia disipada por el amplificador y la eficiencia del amplificador, ¿ya? Nos piden varias cosas entonces en torno a este circuito. Entonces, bueno, ya lo primero es que calcular cuál es la ganancia de voltaje. Ya nos dicen que si la salida es 9 y la entrada es 1, ya sean valores peak o RMS, da lo mismo, pero la ganancia son 9 veces de voltaje, así que 9 volt por volt o 9 veces. Lo siguiente que podemos calcular entonces es calcular esta ganancia en decibeles, ¿ya? 20 logaritmo de 9, como es voltaje, entonces aplica el factor 20, y eso nos da alrededor de 19 decibeles. Luego, si queremos calcular entonces cuál es la corriente de salida, nosotros sabemos cuál es la carga RL, que es 1 kilo, y sabemos que el voltaje de entrada son 9 volts, así que 9 volts sobre 1 kilo nos da 9 miliamperes. Y podemos calcular entonces la corriente, la ganancia de corriente, quiero decir, los 9 sobre los 0,1 miliamperes, y nos da 90 amperes sobre ampere, la ganancia de corriente. Y si lo calculamos en decibeles, bueno, aplicamos la fórmula con el factor 20 y nos da 39 decibeles. Si queremos entonces calcular la potencia, bueno, ya tenemos cuál es la potencia de la carga, quiero decir. Ya sabemos cuál es el voltaje en la carga y sabemos cuál es la corriente en la carga, multiplicamos los dos. Estos sí que tienen que ser valores RMS, ¿ya?
Porque de nuevo, la gracia de obtener un valor RMS es transformar una señal que no es constante en un solo valor que después se puede utilizar para calcular potencia. Así que aquí son señales senoidales, entonces esas señales senoidales, ustedes saben, para calcular su valor RMS simplemente obtienen el valor peak y lo dividen por raíz de 2 y tienen el valor RMS. Lo mismo entonces para tanto para el voltaje como para la corriente. Tenemos 9 volt aquí y aquí tenemos 9 miliamperes. Ya, aquí hay un factor de mili que no aparece explícitamente, pero se traspasa aquí a los miliwatts. Y eso nos da 40,5 miliwatts. Y la potencia de entrada, lo mismo con los voltajes de entrada y la corriente de entrada. Ya, de nuevo, nosotros nos dieron los valores peak, así que raíz de 2 para calcular el valor RMS. Los multiplicamos y nos da entonces la potencia que suministra la fuente de señal de la entrada, que en este caso son 50 microwatts. ¿Ya? Y la ganancia de potencia, aquí de nuevo lo que les decía que no era lo mismo que el ejercicio anterior. Aquí lo que nos están preguntando es simplemente cuál es la relación de la potencia de la fuente que suministra la señal de entrada con respecto a la carga a la salida, ¿ya? O sea, es simplemente cuál es la relación entre la potencia que se suministra en la entrada y cuál es la relación a la potencia de, por así decirlo, a la salida del amplificador, ¿ya? Y vemos que a la salida tenemos 40,5, el amplificador está aportando 40,5 miliwatts y está recibiendo desde la señal, solamente desde la señal, no desde la fuente, sino que desde la fuente de señal, el 0,05 miliwatts. Así que eso da una relación de 810 veces, ¿ya? 810 watts por watt. Y si lo pasamos a la fórmula de decibeles, utilizando el factor 10, nos da 29 dB, ¿ya? 29 decibeles. Por último, queremos cuantificar entonces el aporte de las fuentes de tensión, la fuente de alimentación. Y vemos que por un lado tenemos entonces la fuente de 10 volts por los 9,5 miliamperes RMS. Lo multiplicamos y nos da una potencia, en este caso serían 95 miliwatts, más la fuente negativa también. Aquí en estricto rigor debería haber dicho menos 10 y menos 9,5, ¿ya? Y al multiplicar también debería haber dado entonces 95 miliwatts. Sumamos los dos 95 miliwatts y nos da entonces los 190 miliwatts. Y finalmente, para calcular la potencia disipada, ¿ya? Entonces hacemos la diferencia. Tenemos la potencia que suministra el sistema, que son 190, lo que aporta la fuente de señal, que es 0,05. Como ven, si comparan las dos fuentes de energía o las fuentes de potencia, la de la señal de entrada es muchísimo menor que la de la fuente de alimentación. Y esa es la idea, precisamente, de que no le saquemos energía a la fuente de señal, sino que le saquemos la energía a la fuente de alimentación, ¿ya? Así que en todo caso las sumamos las dos y le restamos, bueno, la potencia útil en la carga y nos da que la diferencia son 149,650 miliwatts de potencia que se pierde entonces ¿dónde? En el amplificador internamente, ¿ya? En forma de calor. Por lo tanto, si calculamos la eficiencia del sistema, bueno, calculamos cuál es la potencia de salida, que en este caso era acá los 40,5 miliwatts, y la potencia suministrada por la fuente, que eran los 190 miliwatts, y vemos que la eficiencia es en realidad un 20% más o menos, así que eso es un quinto, ¿ya? O sea, en otras palabras, del 100% de la energía, solamente una quinta parte se va a la carga RL y 4/5 partes se pierden como calor. En realidad es bien ineficiente el sistema. Ok, ahora sobre los aspectos no ideales de los amplificadores podemos ver un concepto que es la saturación, que ustedes de alguna forma ya están familiarizados también, probablemente, pero lo vamos a ver aquí más formalmente. Entonces, bueno, como dijimos, la pendiente de la función de transferencia del amplificador es finalmente lo que determina la ganancia. Así que aquí un ejemplo, nosotros tomamos una señal que le aplicamos en la entrada, en el eje de las abscisas entonces tenemos el voltaje de entrada y de las ordenadas tenemos el voltaje de salida, ¿ya? X, BI y el eje Y tenemos el BO, ¿ya? Así que ingresamos, por ejemplo, una señal en la entrada BI, ¿ya? Y eso utilizando esta pendiente entonces nos refleja una señal de salida BO.
que tiene idealmente mayor magnitud que la entrada. Y eso, bueno, es lo que ya habíamos visto hasta ahora. Em, pero ahora tenemos que considerar de que debido a que los amplificadores en general tienen fuentes de alimentación positivas y negativas, no vamos a poder ingresar una señal, o sea, en principio no vamos a poder sacar una señal de ese amplificador que tenga un voltaje mayor que el de estas fuentes de alimentación. Por ejemplo, en el caso anterior teníamos 10 volts de fuente de alimentación, así que nosotros no podríamos esperar que el voltaje de salida supere esos 10 volts, ¿ya? En general no se puede. Ni los 10 volts por arriba, ni los menos 10 volts por abajo, ¿ya? Así que la señal que nosotros ingresemos, tenemos que considerar entonces de que el voltaje de salida no sea mayor que esos límites. El límite aquí está marcado como una L. En el caso real de los amplificadores, por ejemplo, los amplificadores operacionales que vienen en el segundo capítulo, no es exactamente el voltaje de la fuente de alimentación, sino, por ejemplo, 10 volts, sino que es un poquito menos. ¿Ya? Por ejemplo, 10 volts menos 1 volt o menos 2 volts. Así que si fuese una fuente de alimentación de 10 volts, el voltaje máximo límite serían como 8 volts por arriba y menos 8 volts por abajo. ¿Ya? Eso. Pero en este gráfico nosotros lo denominamos L simplemente. L más y L menos, cuáles son los límites superiores e inferiores del voltaje de salida. Entonces, además, como tenemos el factor de amplificación, tenemos que, considerar también cuál es el voltaje máximo que podemos aplicar en la entrada para que a la salida no se superen estos límites, ¿ya? Entonces, el voltaje máximo que podemos ingresar en la entrada, perdón, acá sería ese L más dividido por la ganancia. Si tenemos un amplificador que amplifica 10 veces y el voltaje de salida máximo, por ejemplo, son 10 volts, entonces a la entrada no deberíamos poder ingresar una señal mayor que 10 dividido en 10, que sería 1 volt. O sea, no deberíamos poder ingresar una señal mayor de 1 volt y menor que menos 1 volt, ¿ya? Para que a la salida no nos supere los 10 volts y los menos 10 volts, dado que tiene una ganancia de 10 veces. Eso es lo que se refiere entonces a estos límites que están acá eh, para el caso de las señales de entrada. El L más dividido por la ganancia o L menos dividido por la ganancia. En fin, si nosotros entonces aplicamos una señal que es mayor que los límites en la entrada, naturalmente vamos a tener una señal que va a querer superar ese límite a la salida, pero como no se puede, entonces sucede la saturación y se ve la señal entonces recortada, ¿ya? Esta era la señal original, como debería haber sido, pero debido al límite entonces se recorta eh, la parte superior de la senoidal, ¿ya? Y también la parte inferior. Por lo tanto, eso genera una distorsión. Naturalmente, esta parte que está recortada no es un reflejo de la señal ingresada, ¿ya? La señal ingresada sí que puede ser mayor que 1 volt o menos 1 volt, ¿ya? Por ejemplo, más o menos 2 volts. Pero la señal de salida no es un reflejo de ella. Y como no es un reflejo de ella, un reflejo lineal, entonces es una distorsión, ¿ya? Por definición. Estamos distorsionando la señal. Y si esto fuese música, entonces esa distorsión, que no es lineal, va a generar componentes de frecuencia armónica distintas a la frecuencia fundamental de la señal que estamos ingresando, y eso es una distorsión que es notoria, que es audible, y es desagradable en el caso de los sistemas de audio. Entonces el mínimo y el máximo voltaje que pueden entregar los amplificadores, L más y L menos, como dijimos, y dependerá de las fuentes de tensión positivas y negativas de este. De esta forma se deberá asegurar entonces que el voltaje de entrada esté en el rango L menos o sea, dividido en la ganancia y L más dividido en la ganancia. Bien. El voltaje de entrada. Entonces, si el voltaje BI, el valor absoluto de BI es mayor que estos rangos, vamos a tener la señal recortada, como dijimos, y generamos distorsión. Tenemos además de la distorsión que vimos del recorte, otro tipo de distorsiones de no linealidad, pero que no son tan severas. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un amplificador que tiene esta curva, ¿ya? Y vemos que en general tiene distorsión no lineal, o sea, tiene no linealidad, una característica no lineal cuando los voltajes son bajos de voltajes de entrada y cuando son muy altos, ¿ya?
pero en un rango intermedio podríamos decir que la función característica es bastante lineal, ¿ya? Entonces, como dice, un amplificador real puede presentar no linealidad, como el que estamos viendo en el ejemplo, de distintas magnitudes dependiendo de lo sofisticado de su diseño. O sea, un amplificador que sea muy sofisticado va a ser lineal casi en todo el rango, pero un amplificador que sea relativamente sencillo, como aquel basado en un solo transistor, podría, podría entonces tener no linealidad en sus extremos como se ve acá, ¿ya? Entonces, sin embargo, un amplificador que tiene no linealidad puede ser lineal o puede ser útil en un rango restringido como el que estamos viendo acá. Entonces, en ese rango, nosotros tenemos que asegurarnos de aplicar una señal de entrada que solamente afecte a un punto de operación Q, ¿ya? Que es donde va a estar la función de transferencia, va a ser relativamente lineal, ¿ya? Nosotros podemos cuantificar eso y lo vamos a ver en un ejercicio más adelante. En ese rango lineal, entonces vamos a tener una señal de salida que también va a ser lineal en el sentido de que va a ser una amplificación de la señal de entrada y no va a tener distorsión, ¿ya? Naturalmente que si nosotros ingresamos la señal aquí de entrada con una amplitud muy grande, vamos a empezar a abarcar rangos que ya no son lineales, ¿ya? ¿Qué significa para efectos prácticos? Que la ganancia va a ser distinta en los distintos puntos entonces que yo me esté posicionando sobre esta curva, ¿ya? Entonces la idea es que mi señal de entrada esté tocando la curva de transferencia donde la ganancia, o sea, donde la pendiente sea relativamente constante. Esa es la idea. Eso es entonces utilizar un sistema no lineal en un rango lineal o linealizar el sistema para que funcione en ese punto de operación. Aquí tenemos entonces con este circuito acá al ladito un ejemplo. Para que eso funcione, para poder estar en este punto de operación Q, nosotros necesitamos primero que todo desplazar la señal de entrada a un valor donde Q es lineal, ¿ya? Esto significa que BI tiene que tener un voltaje constante, ¿ya? Un voltaje constante donde vamos a aplicar nuestra señal que es variable o es alterna, ¿ya? Y eso se ve reflejado en este circuito. Entonces tenemos nuestra señal BI, que está acá arriba, que es la señal que queremos amplificar, pero también tenemos una señal BI mayúscula, que es el voltaje constante que solamente se utiliza para efectos de la polarización o del punto de operación del amplificador, ¿ya? Y como consecuencia vamos a tener también un voltaje de salida constante VO, ¿ya? Y nuestra señal alterna de salida VO minúscula, ¿ya? Entonces el VO mayúscula no nos interesa, pero es solamente una consecuencia porque estamos aplicando un VI constante a la entrada para estar en este punto de operación. Si nosotros no aplicásemos el VI constante, ¿ya? El offset, el voltaje de offset o de desplazamiento, entonces estaríamos en un punto de operación cercano a cero, ¿ya? Por aquí, por ejemplo. Entonces ahí naturalmente la pendiente es casi cero, por lo tanto no tendríamos amplificación, no tendríamos ganancia. Así que eso, ¿ya? Y la señal entonces de salida se refleja el VO, que aquí el libro lo expresa como un B minúscula o mayúscula, que es la combinación del B mayúscula o mayúscula con un B minúscula o minúscula, ¿ya? Los términos en mayúscula significan voltajes constantes y los términos en minúscula significan voltajes alternos o variables, ¿ya? Así que la señal de salida es una combinación de una parte DC y una parte AC, o una parte fija y una parte variable. Y así que tenemos entonces, bueno, como ya dije, el voltaje de entrada, una parte constante, una parte variable, el voltaje de salida, una parte constante, una parte variable. Y aquí está, entonces el voltaje de salida va a ser la parte variable del voltaje de salida, ¿ya? Va a ser esta ganancia AB, ¿ya? La ganancia de voltaje multiplicado por el voltaje de entrada, también solamente variable, la parte alterna, ¿ya? Y este AB se define como el diferencial entonces del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada en el punto Q de operación, ¿ya? O sea, en otras palabras, la ganancia de voltaje es solamente la pendiente en este punto. Y esto es lo que ya había mencionado en varias diapositivas anteriores, que no importa que tengamos, que esté desplazado, ¿ya? El punto de operación o esta curva no cruce por cero, como el caso anterior que cruzaba aquí justo por cero, la ganancia la va a definir entonces ¿cómo se llama? La pendiente en el punto de operación, ¿ya? Y no el cero con algún punto de operación, por ejemplo, externo, ¿ya? Eso sería un error.
asumir que porque el voltaje máximo, por ejemplo, llega hasta este punto, ya que podría ser, no sé, algún voltaje 0,7, por ejemplo. Entonces yo calculo la pendiente de la ganancia desde 0,7 hasta 0,0 acá, hasta el punto de acá. Entonces esa pendiente que me generaría aquí sería falsa, porque no es la curva característica del amplificador. La curva característica es esta, y si yo voy a estar en un punto de operación aquí, entonces la ganancia va a ser la que determine la derivada, como dice acá, del voltaje de salida respecto al de entrada en ese punto de operación. Así se calcula la ganancia entonces del amplificador. Ok, un ejemplo entonces con eso que vimos, aparece en el libro naturalmente, dice un amplificador de transistores tiene una curva característica de transferencia como se ve acá, que es VO igual a 10 menos 10 elevado a menos 11 por E de, o sea, exponencial de 40 veces VI, ya el voltaje de entrada. Entonces, que amplifica VI sobre 0 volts, o sea, esta función admite VI valores positivos a partir de 0 volt y genera voltajes de salida mayores que 0,3 volt, ¿ya? Aquí mayor que 0,3 volt. Entonces nos preguntan, encuentren los límites L menos, L más, que recordemos son los límites del voltaje de salida, y los valores correspondientes de VI, ¿ya? También hay el valor de voltaje de polarización de C, o sea, qué valor de VI tenemos que aplicar constante para que entonces resulte un voltaje de salida constante de 5 volts, ¿ya? Y cuál es la ganancia de voltaje en ese punto de operación. Ok, entonces lo primero que podemos hacer es determinar los valores de L-, o sea, los límites, L-, L+, y entonces L-, L+, el voltaje menor de salida ya nos dicen, L- es 0,3 volt, ¿ya? Eso está dado. Así que L- es 0,3 porque ya nos están diciendo que el voltaje de salida va a subir a partir de 0,3 volt. Entonces, precisamente 0,3 volt. Y si traspasamos este voltaje de salida al voltaje de entrada, nos va a dar, reemplazamos los 0,3 volts aquí a la salida y hacemos la ecuación y observamos cuál es el voltaje VI para que el voltaje V0 sean 0,3 y nos va a dar entonces que el voltaje de entrada va a ser 0,69. ¿Ya? En principio todavía no sabemos si es el voltaje máximo o el voltaje mínimo de entrada. ¿Ya? Yo le puse más porque bueno, es el voltaje máximo, pero eso se determina en realidad después de ver el otro resultado. El otro resultado entonces es cuando... Ah, perdón. El otro resultado también estaba dado, que es que el voltaje mínimo de entrada es 0 volt. Así que ya tenemos los rangos de entrada, que es de 0 volt hasta 0,69 volt, ¿ya? Y el voltaje de salida va desde 0,3 y ahora sí, transformamos los 0 volt de entrada, lo reemplazamos aquí en la fórmula y obtenemos un voltaje de salida y ese voltaje de salida es 10 volt. ¿Por qué? Porque aquí si reemplazamos con 0, todo este término E nos va a dar 1 y 10 elevado a menos 11 es básicamente muy pequeñito, así que no le restamos nada a 10, así que el voltaje de salida es básicamente 10. ¿Ya? Así que ahora sí, el voltaje de salida, los rangos van desde 0,3 hasta 10 volts. Lo tercero que podemos hacer es determinar cuál es el punto de operación. ¿Ya? Nos dicen que el punto de operación son 5 volts, VO es igual a 5 volts, así que reemplazamos VO aquí con 5 volts y buscamos cuál es el valor de VI para que se logre eso. Y ahí obtenemos entonces que VI es igual a 0,6734. ¿Ya? Y ahora sí, dado que tenemos estos datos, podemos ver la curva, y la curva característica entonces de esa función es la que se observa acá, que va entonces desde 0 volt de entrada hasta 0,69 de salida, y el voltaje de salida va desde 0,3 hasta 10, ¿ya? Y el punto de operación Q entonces es cuando la salida son 5 volts, que corresponde a una entrada de 0,673. Ahora tenemos que obtener entonces la ganancia de voltaje en ese punto y como vimos es la diferencial, así que sacamos la derivada de esta función y nos da la función que obtenemos acá y evaluamos esa función entonces en el punto de operación que son VI igual a 0,673, ¿ya? 734 y nos da entonces menos 200 veces, ¿ya? Entonces menos 200 veces significa
¿Qué significa? Que el negativo significa que está en contrafase, o sea que cuando nosotros aumentamos el voltaje, en realidad el voltaje de salida disminuye. Cuando aumentamos el voltaje de entrada, el voltaje de salida disminuye. Eso significa que está desfasado también en 180 grados. ¿Ya? Eso quiere decir el menos. Y 200 veces que la ganancia es 200, o sea que nosotros aplicamos 1 milivolt, vamos a tener a salida 200 milivolts. ¿Ya? Ok, y ahí termina entonces el ejercicio, pero yo lo amplié un poco para hacerlo más interesante. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero tener, por ejemplo, utilizar este amplificador en un rango lineal que esté dentro del 2% de linealidad? O sea, que en otras palabras, que los puntos de operación, ¿ya? Donde se pueda desplazar la señal de entrada, cada uno de estos puntos en la función de transferencia, ninguno se desvíe más de un 1% por arriba y por abajo del punto de 200 veces de ganancia, ¿ya? Entonces, bueno, 1% del valor nominal de ganancia, en este caso 200 veces, significa que estaríamos en el rango entre menos 189, 198 quiero decir, perdón, la dislexia, y menos 202, ¿ya? Así que, ¿cómo obtenemos los voltajes de entrada para que los puntos estén en ese rango? Bueno, simplemente utilizando esta fórmula que está acá arriba. Entonces reemplazamos, por ejemplo, con menos 198 y obtenemos el valor BI, ¿ya? Y lo mismo lo hacemos con menos 202 y obtenemos entonces estos dos valores. BI mínimo nos da 0,6732 y el BI máximo nos da 0,6737, ¿ya? Así que en este rango de voltajes de entrada, ¿ya? Aquí en la entrada, vamos a estar en un rango en la función de transferencia en que la ganancia en realidad no va a variar más del 1% para arriba y para abajo. Ese rango entonces es, si sacamos la diferencia entre los dos, 0,5 milivolt, así que es medio milivolt, ¿ya? De voltaje de entrada, que me va a generar entonces una ganancia nominal de 200 veces, por lo tanto esto lo multiplico por 200 y eso significa que a la salida voy a tener una señal de salida de 100 milivolts, ¿ya? Porque 0,5 por 200 nos da 100 milivolts a la salida. Así que eso, con eso ya puedo determinar cuál es el rango de la señal. Y ahí yo les dejo ahora un ejercicio de tarea. Esto mismo lo pueden extender aún más. Les pido que busquen el punto de operación donde la ganancia, en vez de que sea menos 200 veces, busquen el punto de operación donde la ganancia sea menos 350 veces, ¿ya? Y determinen también cuál es el rango de voltajes de entrada para que se cumpla esta misma condición de que esté en el 2% ya de diferencia con el punto nominal de 350 veces, menos 350 veces, quiero decir, ¿ya? Así que busquen cuál es el nuevo punto Q para que la ganancia en vez de 200 sea 350 veces. Tarea para ustedes. Y finalmente, ejercicios que lo resuelven ustedes. Tenemos aquí un amplificador, tiene una ganancia de voltaje de tantas veces, una ganancia de corriente de tantas veces, exprese la ganancia de voltaje y corriente en decibeles y encuentre la ganancia de potencia, ¿ya? Eso es relativamente fácil con con las fórmulas que vimos. Otro ejercicio dice, un amplificador que opera desde una fuente de 15 volt proporciona una señal de onda senoidal de 12 volt peak to peak y una carga de 1 kilo. Toma una corriente insignificante entrada de la fuente de señal. Entonces la corriente DC tomada son de la fuente de 15 volts es de 8 mA. Nuevamente estos son 8 mA RMS. ¿Cuál es la potencia disipada en el amplificador y cuál es la eficiencia del amplificador? Así que básicamente lo mismo que se hizo en el ejemplo anterior. Y después algo con respecto al último ejercicio. El objetivo de este ejercicio es investigar las limitaciones de la aproximación de pequeña señal, ¿ya? Entonces dice, considere el amplificador del ejemplo anterior con una señal positiva de entrada de 1 milivolt sobrepuesta al voltaje de polarización DC, ¿ya? O sea, tenemos un punto Q donde estamos polarizando y sobre ahí vamos a aplicar un voltaje adicional de 1 milivolt, ¿ya? Halle la señal correspondiente a la salida para dos situaciones, ¿ya? Suponga que el amplificador es lineal, o sea que tiene básicamente la misma ganancia en toda la función o el punto de operación, alrededor del punto de operación, es decir, utilice el valor de ganancia evaluado en el ejemplo anterior, ¿ya? Que eran 200 veces.
Entonces, sobre esas 200 veces nosotros aplicamos 1 milivolt en ese punto de operación. El punto de operación era el que daba como salida 5 voltios. Y ahora utilice la curva característica de transferencia del amplificador. Ahora no asumimos que la ganancia es 200 veces fija, sino que ahora utilizamos la ecuación que nos dieron y evaluamos ese mismo 1 milivolt, ¿ya? Sobre ahora la ecuación real y vemos cuál es la diferencia, ¿ya? Cuál es la diferencia en el voltaje de salida y ahí nos vamos a dar cuenta de que no son iguales, ¿ya? Una es la función real y otra es la función del modelo de pequeña señal, que significa que nosotros asumimos que es lineal en todo ese punto de operación, pero en realidad no es lineal porque tiene pequeñas variaciones, ¿ya? Después dice, repita esto con 5 milivolts y con 10 milivolts, ¿ya? O sea, a ese punto de operación no le sume 1 milivolt, sino que después súmele 5 milivolts y también súmele 10 milivolts y compare cómo se ve el voltaje de salida, si es que asume que la ganancia son 200 veces o si es que ahora utiliza la función característica del amplificador, ¿ya? A todo esto, el modelo pequeña señal es eso, ¿eh? No es más que eso, es asumir un punto de operación, asumimos el punto de operación y luego nos deshacemos de todos los voltajes constantes, ya no interesan, y solamente analizamos los voltajes alternos. Y para eso asumimos que las ganancias son constantes, son fijas, todo el rato la misma ganancia, ¿ya? Ese es el modelo de pequeña señal a grandes rasgos y eso lo vamos a ver más adelante. Así que eso, las referencias como siempre y les agradezco su atención. Nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.